6 de los versículos, vamos a leer del 1 al versículo 11. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. El texto que tenemos ante nosotros, que específicamente contempla del versículo, la exposición de hoy, desde el versículo 5 hasta el versículo 11, trae una estructura relativamente sencilla que salta a nuestra vista sobre la obra del Espíritu Santo de Dios. Jesús aquí ahora ya empieza a hablar claramente sobre la obra del Espíritu Santo en el mundo, no solamente en los discípulos, sino también a nivel general en aquellos que no creen. Jesús dice que el Espíritu Santo, cuando Él venga, refiriéndose al Pentecostés, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que obviamente, de manera natural, esa es la estructura del sermón. ¿Eh? La obra del Espíritu Santo, la eficaz obra del Espíritu Santo al convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Como ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, estas palabras de Jesús fueron dirigidas hacia sus discípulos horas antes del Señor haber sido preso, juzgado y condenado. En pocas horas más, Jesús ya estaba realmente al borde de ofrecer su sacrificio ante el Padre Celestial. Y ocupa esas horas anteriores a su sacrificio para instruir a sus discípulos, a todos sus discípulos, no solo aquellos, a los 12, sino todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. En el contexto, Jesús los había también preparado para las adversidades que los discípulos iban a enfrentar, o sea, que ellos no se iludieran pensando de que por ser discípulos de Cristo y apóstoles, ellos tendrían una vida abundante, una vida rica, llena de favores, de reconocimientos, de aplausos, de reverencia de parte del mundo. Jesús los advierte que en el mundo el mundo no los trataría de buena manera. Serían perseguidos, serían aborrecidos, y Jesús les dice, y algunos serán asesinados, van a literalmente salir de este mundo pagando con su vida. Que de hecho de los discípulos, 11 de ellos fueron cruelmente asesinados. Es porque siempre así el mundo ha tratado las cosas de Dios. Nunca con reverencia, nunca son las grandes multitudes que acompañan las cosas de Dios. Incluso nosotros vemos aquí, hermanos, que mientras Jesús se va acercando más y más a la cruz,
el número de seguidores se va reduciendo cada vez más. Cuando Él está un poco más lejos de la cruz, las multitudes lo acompañan por los milagros, por los beneficios. Pero mientras Jesús se va acercando a la cruz, el grupo de discípulos se va acortando, estrechando cada vez más. Y los discípulos, obviamente, al saber que Jesús los iba a dejar, porque Él les había dicho, es necesario que yo regrese al Padre, y ya les había dicho durante su ministerio que Él tenía que sufrir, que Él tenía que ser entregado en manos de hombres pecadores, sufrir, ser juzgado, condenado y muerto, pero al tercer día, les decía Él, resucitaré. Eso todavía no había entrado bien en el corazón y en la cabeza de los discípulos. Pero ahora, como ya estaban a pocas horas, Jesús les dice claramente, yo tengo que regresar al Padre. Y eso había llenado de tristeza el corazón de ellos. Incluso en el propio capítulo 14, Jesús dice, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros estéis también. Y luego les dice, yo sé que la tristeza ha llenado vuestros corazones. Obviamente porque los discípulos pensaban como nosotros, que querían tener la presencia física de Jesús, del líder. Y nada mejor que pasar por una tempestad o atravesar el mar de Galilea con Jesús al lado a las 10 de la mañana, con el sol, cielo azul, con comida, una excelente compañía. Pero no era eso. Y Jesús siempre les está diciendo, los está animando, de que la tristeza los había embargado, pero yo les voy a mandar el Consolador. Ahora nuevamente Jesús toca en este punto, es necesario que me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá. Yo sé que, por eso que dice el versículo 6, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. No entendían los discípulos, porque ellos querían tener a Jesús ahí con ellos, de manera personal. Algo muy común a la mentalidad humana de los discípulos, porque ¿cuántos de nosotros no quisiéramos en días de prueba o dificultad tener personalmente a Jesús con nosotros? Y conversar personalmente con Él, ¿no era glorioso? Pero tenemos al Espíritu Santo. Jesús dice, es necesario que me vaya, porque a pesar de que Jesús tiene dos naturalezas, la divina y la humana, en su persona, por el hecho de estar en ese cuerpo, en su cuerpo, Él estaba de cierta manera limitado. Él no podía estar en todas partes porque estaba en un cuerpo físico. Entonces la obra, por eso Él dice, es necesario que me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá. Y la obra del Espíritu Santo sería de carácter universal, y sería tan potente, tan gloriosa, que finalmente daría lo mismo tener a Jesús de manera presencial, física, al lado de los discípulos o no. Daría lo mismo. Y efectivamente para nosotros, hoy, que nunca hemos visto a Jesús, finalmente para nosotros da lo mismo, que Él esté en la presencia de Dios o que Él esté aquí, porque a través de su Espíritu Santo, Él está presente en todo cristiano. Otra cosa así de manera general que podemos comentar sobre este texto es que tanto los discípulos como nosotros también tenemos una noción muy, muy superficial sobre la persona del Espíritu Santo. Incluso los hermanos pentecostales a nosotros nos acusan que prácticamente nosotros no tenemos al Espíritu Santo, porque somos requete fríos. Porque se entiende a veces que el culto donde hubo una manifestación sobrenatural es cuando el pastor queda morado de tanto hablar fuerte y hay una super efervescencia en la congregación. Ese sí que es
es la manifestación del Espíritu Santo, los vidrios, los ventanales, el agua toda evaporada, porque hay un calor, hay un fuego celestial. Pero no, ustedes no tienen al Espíritu Santo. De hecho, nosotros no tenemos, yo siempre acostumbro a decir eso, que nosotros no tenemos al Espíritu Santo. Él nos tiene. Que es mejor que eso. Pero nosotros sí tenemos que ser sinceros, que nosotros tenemos una noción superficial, muy superficial, sobre el Espíritu Santo de Dios. Usted lo podrá ver que la mayoría de los himnos que nosotros cantamos, raramente es mencionado el Espíritu Santo. Los himnos del himnario bautista son muy pocos los himnos que hablan sobre el Espíritu Santo. Las oraciones que se hacen en el público, prácticamente que el Espíritu Santo no es mencionado. No es mencionado y Él es parte de la Trinidad. Y su obra es muy poderosa, pero nuestra noción sobre el Espíritu Santo y su obra en la vida del creyente es muy superficial. Es bien probable que nosotros ni siquiera hayamos tocado el borde de sus vestidos. A diferencia de nuestros antepasados, nuestros padres en la fe, que esos sí sabían cuál era la obra poderosa del Espíritu Santo. Solo ver y leer la vida de Jonathan Edwards o la vida de David Brainerd, cómo el Espíritu Santo obró en ellos de una forma extraordinaria. Nosotros conocemos así al Espíritu Santo como si fuese en materia de lluvia, como si fuese un leve rocío sobre nosotros. No tenemos idea que el Espíritu Santo fácilmente puede ser comparado con un tsunami. Pero nosotros solo un rocío, solo unos pequeños chispazos, de vez en cuando, en algunos momentos de oración, pero cuando deberíamos conocer mucho más y tener una experiencia mucho más profunda con este glorioso Dios que hace parte de la Santísima Trinidad. Luego Jesús instruye a sus discípulos sobre lo que iría a ocurrir desde el Pentecostés en adelante de una forma mucho más potente. Lo digo desde el Pentecostés, pero no queriendo decir de que antes del Pentecostés el Espíritu Santo no estaba, o que el Espíritu Santo no se había manifestado de una forma potente en el Antiguo Testamento. Cuando dice la Biblia, cuando Jonás, que fue el sermón más corto de la Biblia, predicó en Nínive, 120.000 personas fueron convertidas. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es que hasta los niños de pecho lloraban? ¿Cómo fue eso? O lo que nosotros encontramos registrado en el libro de Joel, la profecía de Joel. Sería una obra potente, una obra extraordinaria. Y esa conversión nacional de Nínive, de hombres perversos y sanguinarios, ocurrió por una obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Desde el principio hasta la consumación, el Espíritu Santo está trabajando poderosamente para cumplir el plan trazado por Dios desde la eternidad. Luego Jesús dice así que cuando Él venga con poder en el Pentecostés, que fue eso lo que ocurrió, convencerá en primer lugar al mundo de pecado. Eso es lo primero que hará el Espíritu Santo. Es lo primero que hace el Espíritu Santo cuando se manifiesta. No es un cosquilleo, ¿ya? O que la persona empieza a sentir como hormigas en el cuerpo, unas picadas, y de repente le dan así como unos tiritones, y como que le da frío, ¿no? Esa no tiene nada que ver la obra del Espíritu Santo con su obra efectiva. Jesús nos enseña aquí, nos instruye que cuando Él venga o viene sobre la vida de una persona, lo convencerá de pecado. Eso es lo primero que hace. Y esa es la línea
que traza Jesús para reconocer cuando la obra del Espíritu Santo es efectiva y cuando ella es simulada. Recuerdo que una vez, para que usted tenga más o menos una noción, recuerdo que una vez estaba en una reunión de oración en la casa de unas hermanas, eran solamente mujeres, y obviamente no era aquí en esta iglesia. Y de repente me pidieron que hiciera una oración y yo estaba orando en ese momento y se levantó un instrumento, no una guitarra, ¿ya? Se levantó un hermano y empezó a profetizar y él se fue encima de mí y empezó a profetizar, diciéndome, por ejemplo, que, hijo mío, vas a tener una gran iglesia llena de jóvenes. Y me recuerdo mucho la segunda, que me dijo así, y yo te voy a regalar un jeep, te voy a regalar un jeep blanco. Amén. Pero ese jeep nunca llegó, y lo otro tampoco. Y después este hermano lo eché de menos y lo encontré un poco raro porque tenía unas manías medias femeninas. Y le pregunté a la hermana doña de casa, le dije, ¿y este hermano, este profeta? Dijo, no, es que a veces se da una vuelta por el mundo. Dijo, a veces cae en el cigarro. La obra del Espíritu Santo, de cierta forma, no tiene que ver con experiencias relativamente sobrenaturales. Lo primero que Él hace cuando Él viene sobre alguien, lo deja bajo convicción de pecado. Lo primero que Él hace. Entonces Él no viene para hacernos esencialmente felices, va a producir felicidad, pero inicialmente no es lo que Él va a provocar. Tampoco Él viene para que nosotros sintamos un gran poder y una gran temperatura corporal. Cuando Él viene, dice Jesús, Él vendrá para dejarnos bajo convicción de pecado. O sea, en otras palabras, el Espíritu Santo vendrá y nos hará ver. Él nos va a abrir la mente y el corazón para que nosotros podamos ver nuestro principal problema, que es el pecado. Y lo hará, Él lo dejará, que nosotros lo veamos de una forma tan nítida nuestro pecado, que lo pasemos a ver como Dios lo ve. Nosotros veremos, y no veremos el pecado ajeno, no veremos el pecado ajeno, nosotros veremos nuestro pecado, nuestra transgresión, nuestra iniquidad. Entonces Él toma la luz que Él tiene y la alumbra a las partes más profundas de nuestra alma, donde generalmente allí se acostumbra, se acuartela los engaños, la mentira y el pecado. Él va y alumbra todo eso, como si el propio Dios lo estuviera viendo. Cosas que yo antes no consideraba pecado, cosas que yo no consideraba que eran malas, no eran ofensivas a Dios, ahora la paso a ver como Dios lo ve. Esta convicción de pecado inevitablemente a nosotros nos llevará al arrepentimiento. Es por eso que, por ejemplo, una persona, un pecador normal, él considera de que vivir lejos de Dios, eso es normal, eso es bueno. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que leer la Biblia? ¿Por qué tengo que orar? Qué terrible es ir a la iglesia. Qué vida más aburrida la que ustedes tienen. Andar siempre leyendo la Biblia, andar en la iglesia, hay que estarse sometiendo a la autoridad de la iglesia local. No, a mí me gustan los estadios, a mí me gusta el juego, me gusta tomar, me gusta bailar, me gusta vivir la vida. Y así viven ellos, viven de una forma promiscua y se glorían en aquello y no ven ningún mal en aquello. Pero cuando viene el Espíritu Santo y convence de pecado, estas personas pasan a ver esas costumbres, esas prácticas como pecaminosas, ofensivas y profundamente blasfemadoras delante de Dios. Y ahí caen en un estado de tristeza,
como lo habla el apóstol Pablo. Y eso nos conduce al arrepentimiento. Porque el problema entre nosotros y Dios es el pecado. El problema entre nosotros y Dios no es la economía, no es la falta de cultura. El problema de nosotros no es falta de educación. El problema de nosotros se llama pecado. El problema de la humanidad es el pecado. No importa la cultura, no importa el país, no importa la tradición en que hayamos nacido. Nosotros somos pecadores, nosotros somos rebeldes, somos incrédulos, nosotros somos idólatras. Y mientras el Espíritu Santo de Dios no obre en nosotros y no nos deje bajo convicción de pecado, todo va a estar bien con nosotros, todo estará normal. Pero cuando Él viene y Él toma la palabra de Dios y la introduce en nuestro corazón, entonces quedaremos bajo convicción de pecado, estaremos arrodillados diciendo, oh Dios, ten misericordia de mí. Porque yo vivía ciego, yo estaba perdido. Yo vivía en el mundo sin Dios, sin ley, sin promesas, ajenos a los pactos, a todo. Pero ahora tu gracia me ha alcanzado. El Espíritu Santo toma la santa ley de Dios y la contrasta con nuestros pecados, con todos nuestros deseos pecaminosos. Es esto lo que nosotros vemos en el libro de Hechos, cuando el Espíritu Santo vino en el Pentecostés sobre la iglesia. Y todos, dice la Biblia, que hubo esa manifestación extraordinaria del Espíritu Santo, que incluso varios de los que estaban allí hablaron en lenguas, en un idioma que ellos no conocían, y así proclamaron las verdades del Evangelio. Pero ¿qué dice la multitud? ¿Qué dice la multitud cuando escuchan la predicación de Pedro? Dice la Biblia que ellos se compungieron en sus corazones y empezaron a gritar, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque ellos estaban compungidos de corazón. ¿Y quién hizo eso? ¿Quién tiene el poder para dejar a una persona bajo convicción de pecado? ¿Quién tiene el poder para decir a una persona, mira lo que tú haces, lo que tú dices, lo que tú piensas, todas tus costumbres, tu manera de vivir, eso no agrada a Dios? ¿Pero por qué no? Pero si yo soy libre, si yo hago lo que quiero. El pecador vive así, pero cuando viene el Espíritu Santo, la persona pasa a ver su conducta, su modo de pensar, sus costumbres, sus pecados, los ve como Dios los ve. Y ahí es inducida al arrepentimiento verdadero. John Bunyan, me encanta, en su obra, no El Peregrino, porque hay otra obra también que él escribió que se llama Gracia Abundante para el Mayor de los Pecadores. Es un poco, digámoslo así, es un poco hasta angustiante leer Gracia Abundante para el Mayor de los Pecadores, porque en ese libro John Bunyan relata su experiencia bajo la convicción de pecado. Y él dice que estuvo 18 meses bajo esta poderosa influencia del Espíritu Santo de Dios. Y que a veces sentía que cuando caminaba por las calles de la ciudad, sentía como que las calles eran de vidrio y que en un momento determinado eso se iba a romper y iba a pasar derecho al infierno. Me voy a morir y me voy a ir al infierno. En esa obra él relata cómo una persona queda cuando es tratada por el Espíritu Santo de Dios. Esto es lo primero que hace el Espíritu Santo al aplicar la palabra al corazón del hombre. La convicción de pecado también podemos decir, hermanos, que tiene grados. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta de una forma potente, la convicción será mucho más profunda. Pero a veces puede ser leve. La convicción también será leve. No será tan intensa, no será tan profunda. Incluso a veces en algunos se puede notar que la convicción de pecado puede venir de una forma paulatina, como la llegada de un nuevo día. Pero en otras personas que van a ser convertidas, la obra del Espíritu Santo puede ser potente. Y mientras la obra del Espíritu Santo sea más intensa
sobre la vida de una persona o de una iglesia, mayor será la sensación de indignidad delante de Dios. Mayor será, y ustedes, por eso es que ustedes pueden entender ahora por qué el apóstol Pablo escribe como escribe. Cuando él dice que subió al tercer cielo y cuando él bajó no podía hablar en palabras humanas lo que había visto en el tercer cielo. Pero ahí mismo él en el capítulo 7 de Romanos, él va a decir, miserable del hombre, miserable de mí, o miserable, como dicen otras versiones, del hombre que soy. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? En otras palabras, en otros momentos va a decir a Timoteo, de todos los pecadores, yo soy el principal, yo soy el primero de todos los pecadores. ¿Usted acostumbra a escuchar gente decir eso en la iglesia o no? ¿Usted acostumbra usted a escuchar estas oraciones? Señor, soy un vil pecador, soy miserable. Pero no decirlo por un concepto teológico, sino que sale de aquí adentro, del corazón. Se considera el más pequeño de la iglesia, de la congregación. ¿Usted ve eso, no? Generalmente no. Porque cuando la espiga está vacía, está en pie. Cuando la espiga está llena, cuando los tarros están vacíos, suenan. Cuando están llenos, no suenan. Cuando el Espíritu de Dios sopla en el corazón de un pecador, este pecador se siente indigno. No tiene derecho a nada. Todos sus derechos, todo lo que él tenía, todo se murió con él en la cruz de Cristo. Y por eso vamos a escuchar al apóstol Pablo que dice, ahora, ya no vivo yo. Ahora, Cristo vive en mí. Esa fue una persona que fue tocada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo fue la conversión de Pablo? ¿Fue romántica? ¿Fue paulatina? No es normativa, ¿verdad? No podemos decir que una conversión verdadera es verdadera si pasa por la misma intensidad que la que pasó el apóstol Pablo. Además que hoy nadie anda en caballo. ¿Cómo sería eso entonces? Mientras más intensa, más profunda, más profundo es el senso de indignidad. Es por eso, hermanos, que cuando uno a veces observa la vida de los cristianos, cuando hay soberbia, cuando hay orgullo, cuando hay arrogancia, prepotencia, es claro que el Espíritu Santo no ha soplado. Pero donde está la humildad, el sentimiento de indignidad y un corazón quebrantado, allí sopló el Espíritu de Dios. Porque esa es la marca. No es para hacernos felices ni darnos poder y dones extraordinarios. Es para tornarnos semejantes a Cristo. Mientras más intensa, más fuerte es el senso de indignidad que nosotros vamos a sentir. Pero, el senso de gozo que trae es indescriptible. Es indescriptible el senso de gozo que trae el quebrantamiento espiritual. Es por eso que algunos cristianos andan como así, como a medio morir saltando. Uno conversa con ellos, puras quejas, puros lamentos. Parece que tomaron el libro de Lamentaciones, lo incorporaron hasta las partes más profundas del alma, pura lamentación, pura tristeza. Y en todo ven problema, en todo ven problema. Sin embargo, un cristiano que ha sido tocado por el Espíritu Santo de Dios, pasando por las mismas dificultades, se goza y se alegra. Me acuerdo muy bien a mí, me encanta John Wesley. Porque John Wesley, el padre de la iglesia metodista, o el fundador, iba atravesando el océano hacia Estados Unidos y enfrentó una tempestad.
dice la historia. Y el barco realmente parecía que se iba a hundir en aquel día. Y él vio la muerte cara a cara. Y dice la historia que él se agarraba, cuando el barco bajaba, se agarraba de los cables y nos vamos a hundir, me voy a morir. Pero en el barco iban otros hermanos, los hermanos moravos. ¿Qué pasaba? Que cuando él estaba tiritando allí, con miedo de la muerte, los hermanos cuando bajaban decían, ¡oh, gloria! ¡Aleluya! Y eso lo dejó en jaque. Porque cuando ellos se salvaron, llegaron a puerto seguro, y ahí fue que él dijo, ¿por qué le tengo miedo a la muerte? O en nuestro contexto, ¿por qué vivo tan angustiado? Vivo tan atribulado, tan afligido, mientras otros hermanos, pasando por las mismas dificultades, se gozan y se alegran en su Señor. En segundo lugar, el Espíritu Santo convence de pecado. Ahora dice el Señor convence de justicia. En este acto, el Espíritu Santo pasa a mostrar la justicia de Cristo como la única aceptable delante de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene sobre un pecador, lo convence de pecado, luego de justicia. En ese proceso de justicia, el Espíritu Santo muestra las obras de Cristo, tanto sus obras como su sacrificio, como lo único aceptable delante de Dios. ¿Por qué? Porque todas las obras de Cristo y su sacrificio no tuvieron siquiera una molécula de pecado. No tuvieron una mancha, no tuvieron una transgresión, no fueron manchadas en nada. Sus obras, las obras de Cristo, son perfectas, porque Él es perfecto. En la mente de Jesús, a diferencia de nosotros, nunca pasó por su mente un mal pensamiento. La comunión con el Padre nunca se vio interrumpida, a no ser en la cruz, en la imputación de nuestra culpa y corrupción sobre Él. Pero Él nunca pecó. De tal manera que las obras de Cristo son consideradas en ese momento, en este proceso de que el Espíritu Santo está obrando en un pecador, nos muestra la justicia de Cristo como perfectas. Y las nuestras, como dijo el profeta Isaías, nuestras justicias allí son vistas como trapos de inmundicia. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Nuestras justicias en este proceso, cuando el Espíritu Santo opera en un pecador, nuestras cosas buenas, nuestras obras buenas, son vistas como trapos de inmundicia. La justicia, ahora sáquele molde, nuestras injusticias. Si nuestras justicias ya son vistas como trapos de inmundicia, imagínense lo malo. Si ya lo bueno es visto como malo, imagínense lo malo que hacemos. Eso nos revela claramente la santidad de Cristo y sus obras. Ninguna de ellas está manchada por la mínima partícula de pecado. En contraste con nosotros somos una máquina. Calvino lo decía, nosotros somos una máquina, una fábrica de ídolos. En nuestro corazón hay una fábrica de ídolos. Nos gusta el dinero. Amamos más a nuestros hijos que a Dios. Amamos más nuestros intereses que Dios. Dios siempre el segundo. Dios siempre el tercero. Dios siempre después. Siempre después. Siempre primero yo y yo. Pero la justicia de Cristo es perfecta. Y esa nos es mostrada con claridad cuando estamos pasando por esta convicción de pecado. Usted ha percibido que sus obras, no, que yo no soy una mala persona. No, yo no ando peleando con los vecinos. No, yo no he robado. Yo no he matado a nadie. No, yo no ando prendiendo los camiones ahí en el sur de... No, yo condeno eso. No, a mí no me gusta el comunismo. ¿Y por eso tú crees que eres una buena persona? ¿O porque desde que tú eres pequeño naciste en la iglesia, eres bueno? John Bunyan, nuevamente,
John Bunyan, ahora sí, en su obra El Peregrino, mire lo que él comenta sobre estar bajo la influencia del Espíritu Santo y sobre su pecado y sus obras de justicia. Él dice así, otra cosa que me llamó mucho la atención sobre una experiencia que él tuvo, dice así, otra cosa que me sigue molestando en la cabeza y dándome vuelta con relación a mi reciente reforma, dice él, que si me pongo a examinar de una manera bien minuciosa aún mis mejores acciones, siempre puedo ver en ellas pecado. Nuevo pecado mezclándose con todo lo mejor que puedo hacer. De manera que me veo obligado a suponer, dice él, que a pesar de mis anteriores y vanas ideas de mí mismo y de mis deberes, cometo en un día suficiente pecado para hundirme en el infierno, aunque mi vida anterior haya sido intachable. Eso es convicción de pecado. Eso es cuando el Espíritu Santo nos convence de justicia. Nuestras obras, nuestra vida son malas. Somos pecadores. El pecado está en nuestra esencia. No somos pecadores porque pecamos. Porque pecamos es que somos pecadores. Digo, porque nosotros nacemos en pecado. Nosotros no nos tornamos pecadores. Somos pecadores. El rey David va a decir en el Salmo 51, va a decir, en pecado fui formado. ¿Cuándo el niño se torna pecador? ¿En qué momento? Cuando empieza a mentir, cuando empieza a pelear por los juguetes, cuando empieza a decir, mío, 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 mío. Mira un pecador dando las primeras señales de que tiene voluntad, ya está, es como un león, un tigre, ya atacar. Las primeras palabras de un pecadorcito es mío, mío, miente de una forma natural. Nadie le enseña, hijo, así se miente. Hijo, así uno se enoja. Uno se pone así, y así uno viene. ¿Por qué? Porque fue concebido en pecado. La culpa y la corrupción hacen parte de la esencia. Y no importa que aunque el parto de tu madre haya ocurrido en el templo y tú hayas sido bautizado en ese mismo día, tú eres pecador. Tan pecador como aquel que está afuera. Y todos, no importa si eres hijo de pastor, si eres hijo de misionero, no importa, eres un pecador perdido y necesitas ser salvo solo por medio de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Amigos, esto le pasa a una persona que queda bajo convicción de pecado. Mientras más profunda sea la obra del Espíritu Santo en el corazón de un pecador, más profunda será vista en nosotros nuestra indignidad. Es por eso que no cuadra, no calza un creyente agresivo, un creyente choro, que tiene pachorra. No combina, no calza con el Evangelio. Porque ¿qué hace el Evangelio? Nos quiebra. Y no solo nos quiebra, el Evangelio nos mata. Mata nuestros pensamientos, nuestros anhelos personales, todos nuestros proyectos personales, toda nuestra filosofía humana, todo nuestro humanismo que lo llevamos en la piel. Todo eso se acaba en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y derecho no tengo ninguno ahora. Ahora el único derecho que tengo es ser esclavo de Cristo Jesús. Y esto solo lo entienden los que pasaron por esto. Solo lo entienden, porque para el mundo es una locura. Ay, ¿dónde quedo yo? Ay, pero ¿qué? ¿Dios anula mi voluntad? No, no la anula, la mata. Ah, pero usted me está hiriendo. No, no estoy hiriendo y tampoco quiero herirlo, quiero matarlo. Matar al viejo hombre, para que así la gracia y la gloria de Dios pueda ser vista en nosotros.
Una pregunta rápida. ¿Usted se siente indigno, no? De estar aquí. Ah, ya tengo derecho. ¿Usted se siente indigno? ¿No dice la palabra, cuando entres a la casa del Señor, guarda tu pie? ¿Usted sabe que aquí está Dios? En este pelotón de pecadores, en este condominio de pecadores. Y Dios está aquí. ¿Se siente usted indigno? Profundamente indigno. Que todo es por gracia y por misericordia. Respirar, comer, vivir, hacer parte de una iglesia, ser perdonado de los más terribles pecados que hemos cometido. Perdonados. Y más encima ser llamados a participar del banquete celestial. ¿Ha sentido indigno, no? Como el más pequeño de todos. No, hermano, si yo de aquí de la iglesia, yo soy el principal. Yo soy muy pecador. ¿Usted lo ha sentido así o no? ¿O usted está como la pluma del indio? Y de repente uno mira, ay, que yo no sé cómo la gente hace estas cosas. Yo no sé cómo este... Y el gran juez que llevamos dentro, apareciendo. ¿Usted se siente que es malo o no? Yo no soy malo, ¿eh? Yo no me considero malo. Es que para ser parte de la iglesia, porque esto es como una mafia, la iglesia. Porque la mafia, para entrar en una mafia, hay que considerarse malo, hay que tener un tremendo currículum. Maté, descuarticé, robé, secuestré. Entonces los mafiosos dicen, este tiene un buen currículum, este tiene que ser parte de la mafia. La iglesia es algo semejante. Para entrar aquí es necesario considerarse malo. Yo soy malo, yo soy pecador. Y por eso necesito de la gracia de Cristo Jesús. Por eso que el apóstol Pablo va a decir, de todos los pecadores yo soy el príncipe. Oye, pero es apóstol Pablo. ¿Y dónde está la justificación? No me importa. Yo soy pecador, fracasado. Yo soy como esta mujer pecadora que entró y se arrodilló a los pies de Jesús. Y allí se le vinieron todas las culpas, todos los fracasos, todo se le vino a la memoria. Y la mujer no se contenía y lloraba copiosamente. Y Jesús le dijo, mujer, vete en paz. Tus pecados han sido perdonados. Qué terrible hablar de esto y estar aquí parado. Porque yo no soy digno. Y mi currículum no me permite jamás hablar en el nombre de Dios. Pero he sido perdonado por la gracia de Cristo. Y todo lo que usted pueda, si usted ve algo bueno en mí, todo se debe a Cristo. Y usted saca a Cristo de mí y aparece el monstruo, aparece el demonio, aparece el hijo de Belcebú. Todo lo que tenemos es por causa de Cristo Jesús. Y convence de juicio. Convence de pecado, de justicia y de juicio. Se la doy escrito. Esta no es una experiencia romántica. ¡Uy, qué lindo es caer bajo convicción de pecado! ¡Qué lindo es ser quebrantado! Dios nos agarra por los pies y nos mete en el molino de cabeza. Y empieza a moler. Porque el molino de Dios muele lento, pero fino. Sale puro polvillo al otro lado. Que es eso lo que nosotros necesitamos.
para que todo lo que está del mundo en nosotros pueda desaparecer. Nos convence de juicio. En esta obra el Espíritu Santo nos muestra a nosotros como pecadores la terrible realidad del juicio final. Porque dice así, y Él vendrá y convencerá de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ha sido juzgado el diablo ya, y ha sido juzgado todo aquel que se cuadra con el diablo, que vive bajo la influencia del diablo. ¿Y quiénes son aquellos que viven bajo la influencia del diablo? Todos aquellos que aún no han nacido de nuevo. No importa la tradición, es que yo siempre he ido a la iglesia. No importa, es que yo fui bautizado. No importa, no importa. La gran pregunta aquí es, ¿usted fue convencido de pecado? ¿Usted ha sido convencido de justicia? ¿Usted ha sido convencido de juicio? ¿Tú tienes hambre de Dios? ¿Tú tienes sed de Dios? Porque si yo tengo hambre de verdad, yo llego a la casa desesperado. Yo entro a la casa el domingo después del culto desesperado buscando un pedazo de queque, porque tengo hambre, quiero un plátano, quiero algo. No voy a decir, voy a ir a tomar agua o no sé, voy a ir a ver algo y después voy a comer. No, el hambre cuando aprieta así el hambre es desesperante. Lo mismo con la sed. Una persona que tiene sed no dice, yo voy a ir a dormir y después tomo agua. Es algo urgente. Tú tienes hambre, tú tienes sed de Dios. ¿Cuánto tiempo gastas con el celular? ¿Cuánto tiempo gastas en redes sociales? Sé sincero contigo. Haz una evaluación semanal. Ve cuánto tiempo pasas con un teléfono y cuánto tiempo pasas en oración. ¿Cuánto tiempo pasas en comunión con la iglesia, con los santos? Y como que, no, nada. Palabras van, palabras vienen. Estoy aquí en el culto, pero me doy mi vuelta por Nueva York. Después voy a Rusia. Y después vuelvo para Chile. Y uno predica y predica y predica y predica y... resbala, resbala, resbala. Y cuando usted ve que algo que viene así como, ese fue para este hermano. Nunca para mí. Nunca para mí. Jamás. Como Simón el fariseo. Esta mujer es pecadora. ¿Y él no lo era? ¿Él no tenía una deuda? ¿No tenía una deuda con Dios? Ante esto el pecador queda bajo la poderosa obra del Espíritu Santo. No tendrá otra reacción que correr desesperadamente para la cruz de Cristo. Porque si el Espíritu Santo nos convence de juicio, en otras palabras, lo que el Espíritu Santo hace de manera práctica es, tú te mueres hoy. Hoy la vida se te acaba. ¿Estás preparado para enfrentarte con el gran juez? Porque hay un juicio, ¿no? Esto aquí no es chacota. Esto aquí no es un juego. Esto aquí no es una junta de vecinos. Esto aquí no es una escuela, una junta de apoderados. Nosotros estamos delante de Dios. Estas cosas son serias. Con Dios no se juega. Y si Dios dijera hoy, tú te mueres hoy. No, es que yo tengo que entrar a la universidad primero. Es que yo tengo que casarme primero. Es que yo quiero ser papá o quiero ser mamá. Yo tengo que ganar dinero primero, vivir la vida. ¿Y si tú te mueres hoy? ¿Estás preparado para enfrentar al gran juez? Si la Biblia dice así, y cuando manifieste Él su gloria en el último día, hasta las montañas se van a derretir y van a huir de su presencia. Las montañas. ¿Tú estás preparado? Yo no lo estoy. La verdad, yo no lo estoy. Por eso tengo que estar cada día, cada rato, cada momento. Señor, Señor, ten misericordia. Señor, perdóname. Señor, mis pensamientos. Mi corazón es duro, mi corazón es frío. Perdóname. Constantemente. Porque aquí hay una fuente de corrupción. Y que si uno se descuida, esta corrupción, que es como un volcán de pensamientos indignos, sucios, perversos, que ofenden la gloria de Dios. Y tendría que dar cuentas a Dios por eso. Por eso la pregunta es, cuando el Espíritu Santo convence de juicio, en otras palabras nos dice,
tú vas a enfrentar el gran juez. No la Corte Suprema, no a un juez de la nación, vas a enfrentar a aquel que lo conoce todo y te va a ver y te va a decir, yo conozco tus obras. Es que, Señor, es que yo vivía enfermo, Señor, es que yo tenía hijos pequeños, Señor, es que hacía mucho frío, Señor, es que yo era pobre, Señor, yo te conozco, yo te conozco, yo te conozco. Tú no tienes explicaciones y tus explicaciones agravan la falta. Yo conozco tus obras. Y vamos a ver ahora, dice el Señor, vamos a ver ahora cómo son las cosas. Y ahí, pantalla, y pasan todos nuestros pensamientos, deseos y anhelos, todo allí. No hay argumento. Es por eso que dice la palabra, nos convencerá de juicio, de juicio. Y la palabra nos pregunta, ¿quién podrá permanecer en pie? ¿Quién podrá permanecer en pie delante de este Dios santo, tremendo? Sáquele molde, las nubes son el polvo de sus pies. Ni siquiera los arcángeles, serafines y querubines pueden mirarlo. Ni siquiera ellos pueden verlo. De tan potente que es su gloria, su santidad. ¿Dónde quedamos nosotros? El peligro de ser religioso, el peligro de estar escuchando sermones, el peligro de ir a una iglesia y no reaccionar. El peligro de acostumbrarse, de acostumbrarse, de acostumbrarse. Y no ser molido por el Espíritu de Dios. Este es el extraordinario método de Dios para convertir el corazón de un pecador. El Espíritu Santo lo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y sea honesto, muchos de nosotros nos bautizamos sin ser cristianos. ¿O no? ¿No se ha dado cuenta de eso, no? Porque ¿cuándo apareció el hambre y la sed por Dios? Tal vez mucho tiempo después. Y en algunos todavía no. Todavía no saben lo que es eso. Es por eso que el partido, por eso que el fútbol, por eso que ganar dinero es el todo. El todo. Todo lo que trae la atención son las cosas de este mundo. Esta no es una experiencia muy agradable. Finney no fue un teólogo, nunca fue un teólogo, pero cuando él fue convertido, ahí en un bosque en los Estados Unidos, y él, porque estaba viviendo en un tiempo de avivamiento, él dice que lloraba y pedía que Dios parara. La convicción de pecado era potente. Para, Señor, ayúdame. Termino, para dejarlo respirar un poquito, con algunas aplicaciones prácticas. ¿Usted se ha sentido un gran pecador o no? Esta semana, ¿cómo hemos andado? A ver. ¿Usted se ha sentido un gran pecador? No fui al culto. Estaba cansado. La semana fue terrible. ¿Y los demás no están cansados? Me cansa leer la Biblia. ¿Y nosotros no nos cansamos? Me carga orar. Tienes que nacer de nuevo, aunque te hayas bautizado 3 veces. Tienes que nacer de nuevo. ¿Te has sentido un gran pecador? ¿Tú te has visto frente a Dios como eres? Yo no le estoy preguntando si usted va a la iglesia o con qué corazón va. Tampoco le estoy preguntando si usted lee la Biblia, estrictamente hablando. Tampoco le estoy preguntando si usted es bautizado. Lo que estoy preguntando es, ¿usted se ha sentido un perdido? Que no puede hacer nada que esté a su alcance para ser salvo. ¿Usted se ha sentido el peor de los pecadores y ha emprendido una huida desesperada hacia la persona de Cristo? Porque acuérdate,
claramente, la iglesia no te puede ayudar. Yo como pastor no te puedo ayudar. Nadie te puede ayudar. Solo hay uno que puede. Solo hay uno autorizado que puede. Es el Señor Jesucristo. Pero has ido a Él. Has ido a Él. Porque una cosa es ir a la iglesia y la otra cosa es ir a Cristo. Yo he ido a la tradición, he tomado no sé cuántas pipas de agua de la tradición, pero has bebido de la fuente inagotable de vida eterna que salpica para vida eterna. Has bebido de esa fuente que es Cristo. Has copiado lo que hizo la mujer samaritana. Has tomado de esa fuente, de esa agua viva, y que a pesar de que estés pasando por duras circunstancias, puedes seguir adelante porque tienes a Cristo. Porque quien tiene a Cristo lo tiene todo. Todo. Pero quien no tiene a Cristo puede tener plata, títulos. No hay nada. Segunda pregunta. ¿Usted ha encontrado paz y perdón en el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Le atormenta su pasado, no? ¿Le atormenta sus pecados pasados? ¿Hay un remedio para eso? Hay remedio para eso. La cruz de Cristo. Repito, no la iglesia, no el pastor, no los dogmas, no el bautismo. Nada. Nada de las cosas de los medios de la gracia que nos pueden ayudar. Primero, Cristo. Él puede perdonar todos nuestros pecados, todos nuestros fracasos, todas nuestras culpas pueden ser borradas y anuladas y aniquiladas por la sangre de Cristo en la cruz. ¿Y has encontrado paz en aquello, no? ¿Usted ve lo que le pasó a Pedro? Que Pedro cayó de cabeza aquella noche. Esta noche va a caer de cabeza. Pero usted lo ve en el Pentecostés predicando. ¿Por qué? Porque fue a la cruz. Una gota de la sangre de Cristo limpió su conciencia, lo libró de la culpa y de la transgresión. Y lo tenemos ahí en Pentecostés predicando la palabra. Y nada de estar diciendo, bueno, yo no soy el más indicado para estar aquí predicando, porque yo fracasé, pues yo negué al Señor. Nada, como un león, porque fue lavado en la sangre del Cordero. Y quien va a la cruz tiene paz. No importa que tú hayas matado, que tú hayas sido realmente el peor de los pecadores. No importa. Si tú fuiste a la cruz, tus pecados, cree de verdad, créeme, tus pecados han sido perdonados. Y ninguna condenación hay para aquellos que están en la iglesia. ¿Eso? Para aquellos que están en Cristo Jesús. El año pasado fui a un velorio y el chistosito del pastor se paró adelante y dijo así: yo en el nombre de Dios perdono todos tus pecados, de todos los que están aquí. ¿O estoy mintiendo? ¿Los que estaban ahí conmigo? No es el pastor que perdona pecados. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para pedir redimir a las personas. Solo el Señor Jesucristo. Así que tienes que ir a Él. Y en Él encontrarás paz. Paz que excede a todo entendimiento. Una paz dulce, profunda, afable, amorosa, gentil, mansa, como un suave silbido. La paz de Cristo Jesús. Y que me inunda el corazón de gozo. Y puede estarme lloviendo sobre mojado, pero tengo paz, porque estoy en Él, en Cristo, en la cruz, en su sangre. Allí el diablo no puede ni siquiera acercarse, porque estoy bajo la sombra de la cruz. La última pregunta. ¿Estás preparado? ¿Usted está preparado para enfrentar el juicio final tal cual está hoy?
antes de ayer, pero esto está pasando todos los días. Un avión cayó en Brasil. De los 61, 62 personas que fallecieron, no sobró nadie. Habían 22 médicos. 22 médicos jóvenes. Pasaron su vida estudiando. Jamás pensaron que ese día la vida se terminaba. O lo que pasó aquí con el biotren. Jamás pensaron esas personas que se subieron a un bus que no iban a volver a sus casas vivas. Como lo dice Bunyan, cuando retrata la muerte como a un jinete con un caballo negro que pasa por las calles. La muerte puede estar allí. David lo dijo, la muerte está a un paso de mí. Atrás de mí está la muerte. ¿Usted está preparado para morir? Y después dice la Biblia, está escrito que los hombres mueran una sola vez y después juicio. No hay para dónde correr, juicio. No es que mi mamá, no me importa tu mamá no te va a poder ayudar. No es que mi papá, el pastor Miguel, olvídate del pastor Miguel. Tú y Dios. Y tendrás que dar cuenta de todo lo que hiciste y de lo que no hiciste y tenías que haber hecho. Los llamados pecados de omisión, que son más que los de comisión. ¿Estás preparado para enfrentar al gran juez? ¿Qué vas a decir ese día? ¿Qué disculpa vas a presentar? Señor, no me arrepentí porque era muy joven. Señor, no me arrepentí porque en la iglesia habían problemas. Señor, no me arrepentí porque tenía muchos problemas en mi casa. Vivía angustiado. No me reconoció mi papá me abandonó. No tendrás ninguna disculpa. Por eso la Biblia dice claramente, hermanos, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el desierto. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día del arrepentimiento, porque a la vuelta te puedes morir. Y se acaba todo y pasas a la eternidad, o con Cristo al cielo, o condenado y rechazado y al infierno, inmediatamente. Esta es la obra extraordinaria, poderosa, irresistible del Espíritu de Dios. Si Dios ya te transformó, ya te convirtió, da gracias a Dios. Porque eres o debías ser el hombre más feliz de este mundo. Y si tú ya fuiste alcanzado, llora y haz una oración por los que aún no han sido convertidos. Entre ellos, tu padre, tu madre, tus hermanos, tus hijos, que no la van a pasar bien si se van a la condenación. Aquel hombre dijo, Señor, manda a alguien aquí que de entre los muertos le predique a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos que aún no conocen el Evangelio. Oremos por los que no son convertidos, porque si ellos mueren, mueren en pecado, estarán bajo la ira de Dios. Y eso es terrible. Y demos gracias los que hemos sido alcanzados por la gracia, porque, como dice el himno, aleluya, estoy bien con mi Dios. Tal vez no fui un excelente cristiano, pero fui perdonado, fui alcanzado, fui lavado por la sangre del Cordero. Gracias, Señor, por tu palabra, fiel, verdadera, digna de ser recibida por todos. Te pedimos, Señor, que tu palabra pueda hacer su trabajo. Y que las palabras que llegaran a nuestros oídos, esta palabra pueda recorrer el largo camino hacia el corazón y pueda allí fecundar con nuestra fe
y el arrepentimiento para que podamos ser salvos, Señor. Te damos gracias por el Espíritu Santo. Su obra es eficaz, no falla, es potente, es poderosa, es irresistible, es más fuerte que una tempestad. Que el Espíritu Santo nos quebrante y nos muestre a Cristo crucificado. Allí nuestros miedos, temores desaparecen. La lepra de nuestra alma se va cuando estamos frente a la cruz de Cristo. Perdónanos si hemos sido fríos. De hecho lo somos. Perdónanos por ser fríos. Perdónanos porque nuestras oraciones son tan débiles y superficiales. Perdónanos por dejarnos atrapar por las angustias de esta vida. Permítenos ser tocados por tu Espíritu, el Santo Espíritu de Dios, que nos muestre a Cristo y muestre nuestro pecado, Señor, para tu gloria. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo. Y a los que aún no han creído, Señor, hoy puedan venir a Cristo para tu gloria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.